La señal de auxilio fue tan débil que, al principio, muchos pensaron que era un error de los sensores. Un eco perdido en el vacío, una interferencia más entre los millones de transmisiones que cruzaban la galaxia cada segundo. Pero no lo era. Era un mensaje humano, repetido una y otra vez, desgarrado por la estática, como un grito sofocado que se negaba a morir. Estamos bajo ataque. Necesitamos ayuda. La colonia de Erit 3, situada en los límites de la frontera galáctica, había sido fundada apenas una década atrás. Era un mundo joven, con cielos rojizos y mares de cristal, donde los colonos humanos habían trabajado con obstinación para levantar ciudades en medio de la nada. Allí, entre montañas de roca y desiertos interminables, habían construido hogares, escuelas, talleres, y habían jurado que aquel planeta sería un nuevo bastión de la humanidad. Pero esa noche, todo ardía. Los piratas habían llegado primero. No eran simples bandidos, sino mercenarios patrocinados en secreto por facciones del Consejo Galáctico, que veían en la expansión humana una amenaza intolerable. Descendieron sobre la colonia como buitres, sus naves negras bloqueando el cielo, sus armas arrasando con defensas improvisadas. Los colonos resistieron como pudieron, pero sus cañones eran pocos, sus escudos débiles, sus soldados demasiado escasos. Fue entonces cuando alguien, en medio del caos, activó el transmisor de emergencia. La señal se elevó hacia el vacío, atravesando la interferencia, buscando oídos dispuestos a escuchar. Era un mensaje desesperado, pero también un juramento: la humanidad no se rendiría sin luchar. El Consejo Galáctico fue el primero en interceptar la transmisión. En la cámara central, los delegados alienígenas la escucharon con indiferencia. Para ellos, era casi un espectáculo. Los humanos piden ayuda, se burlaban. Siempre tan orgullosos, siempre tan ruidosos, y ahora suplican como cualquier otra especie sometida. Algunos incluso transmitieron la señal a sus mundos como entretenimiento, convencidos de que la colonia caería en cuestión de horas. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. La señal también llegó a la Tierra. En cuestión de minutos, fue replicada en cada estación orbital, en cada base militar, en cada nave dispersa en el espacio profundo. En Marte, los ingenieros detuvieron su trabajo y escucharon en silencio. En las academias militares, los cadetes se pusieron de pie, con los puños cerrados. En las colonias mineras, los trabajadores dejaron caer sus herramientas y miraron al cielo. No hubo discursos. No hubo debates. No hubo tiempo para la política. La humanidad entera comprendió lo mismo: uno de los suyos pedía ayuda. Y la humanidad no dejaba a los suyos atrás. En los astilleros ocultos de la Luna, las alarmas comenzaron a sonar. En los hangares de Saturno, los motores de guerra despertaron de su letargo. En las bases secretas del cinturón de asteroides, los soldados recibieron órdenes que habían esperado durante años. El mensaje de auxilio no fue recibido como un lamento, sino como un mandato. La colonia de Erit 3 no estaba sola. Mientras tanto, en la propia colonia, los colonos resistían con uñas y dientes. Familias enteras se atrincheraban en edificios en ruinas, disparando contra los invasores con armas improvisadas. Los niños eran escondidos en túneles subterráneos, mientras los adultos luchaban en las calles. Cada hora que pasaba parecía un siglo, y cada minuto de resistencia era comprado con sangre. Los piratas, confiados en su victoria, comenzaron a transmitir mensajes de burla. La tierra no vendrá por ustedes, decían. Nadie escucha sus gritos. Pero estaban equivocados. La señal había sido escuchada. Y la respuesta ya estaba en camino. En la Tierra, los líderes humanos se reunieron en silencio. No hubo necesidad de largas discusiones. La decisión fue unánime. La presidenta de la Alianza Humana pronunció solo una frase: que partan todas las flotas. Y así, el susurro en la oscuridad se convirtió en un rugido. Lo que había comenzado como un mensaje débil, casi perdido en la estática, se transformó en el detonante de una movilización sin precedentes. Miles de naves comenzaron a prepararse, miles de soldados se armaron, miles de corazones latieron al unísono. La humanidad había escuchado el grito de auxilio,
y su respuesta sería recordada por toda la galaxia. Porque cuando uno de los suyos gritaba en la oscuridad, la humanidad no respondía con palabras. Respondía con fuego. La señal de auxilio de Erit 3 no tardó en recorrer cada rincón de la esfera humana. Fue captada primero por las estaciones orbitales de la Tierra, luego por las colonias marcianas, después por las bases mineras en el cinturón de asteroides y finalmente por las flotas dispersas en el espacio profundo. No importaba dónde estuvieran, ni qué estuvieran haciendo, todos los humanos que escucharon aquel mensaje comprendieron lo mismo. Uno de los suyos pedía ayuda. Y la humanidad no dejaba a los suyos atrás. En la Tierra, la presidenta de la Alianza Humana convocó a los altos mandos en una sala de mando subterránea. El mensaje fue reproducido una vez más, su voz distorsionada por la estática. Estamos bajo ataque. Necesitamos ayuda. Nadie habló durante largos segundos. No hacía falta. Todos sabían lo que significaba. La presidenta se levantó, apoyó las manos sobre la mesa de acero y pronunció 3 palabras que sellaron el destino de la galaxia. Que partan todas las flotas. En cuestión de minutos, las órdenes comenzaron a transmitirse a través de canales encriptados. En los astilleros de la Luna, las sirenas de emergencia despertaron a los ingenieros. En los hangares de Marte, los pilotos corrieron hacia sus casas, ajustando sus cascos mientras las luces rojas iluminaban los pasillos. En las bases ocultas de Saturno, los soldados recibieron sus armas y se alinearon en silencio, con los ojos encendidos de determinación. La humanidad se movilizó como un solo organismo. No hubo debates, no hubo dudas, no hubo voces discordantes. Cada hombre, cada mujer, cada niño comprendía que la señal de Erit 3 no era solo un pedido de auxilio. Era un mandato. Era un recordatorio de lo que significaba ser humano, jamás abandonar a los suyos. En las colonias mineras, los trabajadores dejaron caer sus herramientas y se ofrecieron como voluntarios para tripular naves de carga convertidas en transportes de guerra. En las academias militares, los cadetes más jóvenes exigieron ser enviados al frente, jurando que preferían morir luchando antes que vivir sabiendo que habían permanecido al margen. En las estaciones orbitales, los civiles se organizaron para donar suministros, medicinas y combustible. La respuesta no fue solo militar. Fue total. Mientras tanto, en el espacio profundo, las flotas dispersas comenzaron a reagruparse. Naves que habían estado explorando sistemas lejanos recibieron la señal y cambiaron de rumbo. Convoys de colonos que viajaban hacia nuevos mundos dieron media vuelta para unirse a la ofensiva. Incluso las viejas naves de guerra, que habían sido relegadas a funciones de patrulla, fueron reactivadas y enviadas al frente. Los piratas que asediaban Erit 3 no lo sabían aún, pero habían cometido un error fatal. Creyeron que la humanidad era como cualquier otra especie, que una colonia aislada podía ser destruida sin consecuencias. No comprendieron que los humanos no eran una colección de mundos dispersos, sino una sola familia extendida por las estrellas. Y cuando uno de los suyos gritaba en la oscuridad, todos respondían. En los hangares de la Tierra, los soldados se preparaban en silencio. Algunos escribían cartas rápidas a sus familias, otros grababan en sus armaduras las últimas palabras de los colonos: necesitamos ayuda. Para ellos, no era solo un mensaje. Era un juramento. Los ingenieros trabajaban sin descanso, ajustando motores, calibrando armas, asegurando que cada nave estuviera lista para la tormenta que se avecinaba. Los pilotos repasaban sus rutas de salto, sincronizando relojes, preparando formaciones. Todo se hacía con una precisión casi ritual, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía milenaria. Y en medio de esa preparación, reinaba un silencio solemne. No había gritos de guerra, no había celebraciones anticipadas. Solo determinación. La humanidad no iba a rescatar una colonia. La humanidad iba a demostrarle a la galaxia entera lo que significaba enviar una señal de auxilio a la Tierra. Cuando las flotas comenzaron a partir, el cielo de la Tierra se iluminó con miles de motores rugiendo al unísono. Desde la superficie, millones de personas miraban hacia arriba, observando cómo sus naves desaparecían en el hiperespacio. Nadie lloraba, nadie temblaba. Todos sabían que lo que partía no era solo una flota.
Era la respuesta de un pueblo entero. El Consejo Galáctico, que había escuchado la señal con indiferencia, pronto recibiría otra transmisión. No sería un grito de auxilio. Sería el rugido de la humanidad. El vacío se estremeció. Durante días, los sensores de largo alcance del Consejo habían registrado anomalías en los corredores de salto, pequeñas distorsiones en el tejido del hiperespacio. Los analistas alienígenas las descartaron como fluctuaciones naturales, pero en realidad eran el preludio de algo que la galaxia jamás había presenciado. De repente, el hiperespacio se desgarró. No una vez, no en un solo punto, sino en cientos de lugares a la vez. Como heridas abiertas en la oscuridad, los portales brillaron con una luz blanca y cegadora, y de ellos emergieron las flotas humanas. Miles de naves surgieron en formación cerrada, negras como la noche, con motores rugiendo como tormentas. No eran convoys de evacuación, no eran simples refuerzos. Eran máquinas de guerra, diseñadas con un propósito único: responder al grito de auxilio de Erit 3. Los piratas que asediaban la colonia apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Sus sensores se saturaron con las firmas energéticas de la flota entrante, y en cuestión de segundos, el cielo sobre Erit 3 se convirtió en un infierno. Los cazas humanos se desplegaron como enjambres de lobos, atravesando las formaciones enemigas con precisión quirúrgica. Los destructores abrieron fuego con cañones de masa relativista, proyectiles que viajaban a velocidades imposibles y atravesaban los escudos piratas como si fueran papel. Las estaciones orbitales enemigas, que habían bombardeado la superficie de la colonia durante días, fueron reducidas a polvo en minutos. Cada explosión iluminaba el cielo nocturno de Erit 3, y los colonos, atrincherados en ruinas y túneles, levantaban la vista con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de miedo, sino de esperanza. La Tierra había respondido. Lo que horrorizó a la galaxia no fue la victoria humana, sino la forma en que se llevó a cabo. No hubo vacilación, no hubo negociación, no hubo tregua. La humanidad atacó con una coordinación absoluta, como si cada nave, cada soldado, cada disparo formara parte de una sinfonía de destrucción. Los piratas intentaron rendirse, enviaron transmisiones de auxilio propias, pero fueron ignorados. La respuesta humana no era diplomática. Era un juicio. Los observadores del Consejo, que habían acudido para presenciar la caída de la colonia, transmitieron lo que vieron. Y esas imágenes recorrieron la galaxia como un virus. Se veía a los humanos luchando hasta el último aliento, se veía a sus flotas emergiendo del vacío como depredadores, se veía a los enemigos implorando piedad mientras eran reducidos a cenizas. En la superficie de Erit 3, los colonos se unieron a la batalla. Armados con rifles oxidados, con herramientas improvisadas, con la pura rabia de quienes habían sido atacados en sus hogares, se levantaron contra los invasores. Y cuando los soldados humanos descendieron de sus naves, no encontraron víctimas indefensas, sino hermanos y hermanas que habían resistido hasta el final. Juntos, arrasaron con los últimos reductos piratas. El cielo ardía. El suelo temblaba. Y en medio de la destrucción, la humanidad se alzó como una tormenta imparable. Cuando la batalla terminó, no quedó nada del enemigo. Ni una nave, ni una estación, ni un solo pirata vivo. El espacio alrededor de Erit 3 era un cementerio ardiente, restos metálicos flotando como brasas en la oscuridad. Los colonos fueron liberados, los heridos atendidos, los muertos honrados. Y entonces, sin fanfarria, las flotas humanas se reagruparon. No hubo discursos de victoria, no hubo celebraciones. Solo silencio. Silencio y determinación. Porque la humanidad sabía que la señal de auxilio de Erit 3 no era la última. Sabía que la galaxia entera los observaba, horrorizada, comprendiendo por primera vez lo que significaba enfrentarse a la Tierra. El Consejo había querido ver la caída de una colonia. Lo que vio fue el nacimiento de una leyenda. Las transmisiones de la batalla de Erit 3 se propagaron por la galaxia como un incendio imposible de contener. Lo que comenzó como un simple reporte de observadores neutrales se convirtió en una avalancha de imágenes, grabaciones y relatos que atravesaron cada red de comunicación, cada canal clandestino, cada sala de mando. Y en todas partes, la reacción fue la misma: horror.
En la Cámara Central del Consejo Galáctico, los delegados se reunieron de urgencia. La sala, antaño símbolo de orden y autoridad, se había transformado en un hervidero de voces temblorosas. Los representantes que días antes se habían burlado de la señal de auxilio ahora no podían apartar la mirada de las pantallas holográficas que mostraban la masacre. Allí estaban las imágenes, flotas humanas emergiendo del hiperespacio como depredadores, cazas que se movían con precisión quirúrgica, destructores que disparaban proyectiles capaces de atravesar escudos como si fueran aire. Y lo más perturbador, los piratas, suplicando piedad, enviando transmisiones de rendición, ignorados por completo. La humanidad no había venido a negociar. Había venido a borrar. Un delegado Talques, con la voz quebrada, golpeó la mesa con sus garras. Esto es imposible. Son solo humanos. Una especie joven, sin tradición militar, sin historia de conquistas. ¿Cómo pueden desplegar semejante poder? Un Dravari, pálido, respondió con un susurro. No luchan como nosotros. No buscan victorias parciales. No buscan treguas. Luchan como si cada batalla fuera la última. El silencio que siguió fue insoportable. Todos sabían que era cierto. Los humanos no estaban librando una guerra convencional. Estaban ejecutando un juicio. Los intentos de negociación comenzaron de inmediato. El Consejo envió emisarios, mensajes de disculpa, promesas de reparación. Pero la Tierra no respondió. Los canales diplomáticos permanecieron mudos, como si la humanidad hubiera cerrado los oídos a cualquier palabra que no fuera la suya. Y su palabra era fuego. En los campos de batalla, el terror se multiplicaba. Los soldados alienígenas, acostumbrados a enfrentarse a enemigos que buscaban sobrevivir, no comprendían la ferocidad humana. Decían que los humanos seguían luchando incluso cuando sus naves ardían, que disparaban hasta el último aliento, que parecían alimentarse del mismo odio que los había traído hasta allí. No vienen a conquistar, susurraban los prisioneros. Vienen a borrar. En el sistema de Daylor, una guarnición de 50.000 soldados se rindió sin disparar un solo tiro. Habían escuchado que las fuerzas especiales humanas estaban en camino, y el rumor bastó para quebrar su moral. En Car-Thul, los restos de una flota entera fueron encontrados flotando en silencio, sin señales de combate prolongado. Los sensores registraban solo un breve intercambio de fuego, seguido de una devastación total. El Consejo intentó reforzar sus defensas. Se instalaron nuevos escudos, se desplegaron flotas adicionales, se levantaron fortificaciones en mundos clave. Pero nada de eso importaba. Los humanos siempre encontraban un punto débil, siempre golpeaban donde menos se esperaba. Y cuando lo hacían, no dejaban sobrevivientes. En una sesión secreta, un anciano Baylorian se levantó y habló con voz temblorosa. Creímos que podíamos intimidarlos. Creímos que eran como nosotros, que buscarían negociar, que se doblegarían ante la fuerza. Pero no lo entienden. No entienden el miedo como lo entendemos nosotros. Ellos lo transforman en furia. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. El Consejo, desesperado, comenzó a dividirse. Algunos pedían rendición inmediata, entregar mundos enteros a la humanidad con la esperanza de detener la tormenta. Otros, más orgullosos, exigían resistir hasta el final, aunque en el fondo sabían que era inútil. La unidad que había sostenido a la Confederación durante milenios se resquebrajaba bajo la presión de la guerra. Mientras tanto, la humanidad avanzaba sin detenerse. Cada victoria era seguida por otra, cada sistema conquistado era borrado del mapa. No había saqueos, no había ocupación. Solo destrucción metódica. Era como si los humanos quisieran enviar un mensaje claro, no buscaban gobernar, buscaban castigar. En los pasillos oscuros del Consejo, los susurros se convirtieron en gritos de pánico. Los representantes se preguntaban cuánto tiempo tardarían los humanos en llegar hasta la misma Cámara Central. Algunos comenzaron a evacuar a sus familias en secreto, enviándolas a mundos lejanos, aunque sabían que no había lugar seguro. Porque la sombra de la humanidad se extendía por toda la galaxia, y no había rincón donde no pudiera alcanzarlos. El terror se apoderó de todos.
Y en medio de ese terror, una verdad se hizo evidente: el Consejo había cometido un error irreparable. Habían querido dar una lección de miedo, y lo que habían conseguido era despertar a una especie que jamás olvidaba, que jamás perdonaba. El eco de las últimas palabras del enviado humano resonaba en cada rincón del universo: la Tierra recordará. Y ahora, todos comprendían lo que significaba. El eco de la batalla de Erit III aún resonaba en los corredores del Consejo cuando la humanidad comenzó a moverse de nuevo. No hubo discursos de victoria, no hubo celebraciones. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier amenaza, porque todos comprendían que no era el final, sino apenas el principio. La galaxia entera observaba con horror. Los mundos que habían reído ante la señal de auxilio ahora temblaban. Los líderes que habían considerado a la humanidad una especie menor comprendían, demasiado tarde, que habían despertado algo que no podían controlar. Porque lo que había llegado a Erit III no era una flota de rescate. Era el juicio de la Tierra. Las transmisiones de los observadores mostraban escenas que se repetirían en los siglos venideros como advertencia: naves humanas emergiendo del hiperespacio en oleadas, cada casco marcado con la frase nunca más, soldados descendiendo a la superficie con disciplina implacable, liberando colonos y ejecutando a los invasores sin vacilación, ciudades enteras reconstruidas en silencio, mientras los muertos eran honrados con rituales solemnes. No había júbilo, no había arrogancia. Solo determinación. El Consejo intentó una última vez negociar. Enviaron emisarios cargados de promesas, ofrecieron tributos, mundos enteros, riquezas incalculables. Pero la humanidad no respondió. Los canales diplomáticos permanecieron mudos, como si la Tierra hubiera decidido que las palabras ya no tenían valor. Y en cierto modo, era verdad. Porque la humanidad había aprendido que en una galaxia gobernada por imperios arrogantes, la única voz que se escuchaba era la del fuego. Los rumores se multiplicaban. En Daylor, se decía que una guarnición de 50.000 soldados se había rendido sin disparar un solo tiro, aterrorizados por la sola idea de enfrentarse a los humanos. En Kar-Thul, los restos de una flota entera flotaban en silencio, sin señales de combate prolongado, como si hubieran sido borrados en un solo golpe. En Beira Prime, las torres de cristal que habían simbolizado el poder del Consejo ardían como antorchas en la noche. Los pueblos sometidos por el Consejo durante siglos comenzaron a mirar a la humanidad con una mezcla de miedo y esperanza. Algunos veían en ellos a los vengadores que castigaban a los tiranos. Otros, simplemente a una tormenta que arrasaba con todo a su paso. Pero todos comprendían lo mismo: la Tierra no era una víctima. La Tierra era juez y verdugo. En la Cámara Central, los delegados se acusaban mutuamente, buscando culpables, intentando salvar lo poco que quedaba de su prestigio. Algunos clamaban por rendición inmediata, otros pedían resistencia desesperada. Pero en el fondo, todos sabían la verdad: ya era demasiado tarde. La humanidad no olvidaba. La humanidad no perdonaba. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Las flotas humanas aparecieron en los cielos de los mundos centrales del Consejo. No hubo advertencia, no hubo ultimátum. Solo la sombra de miles de naves negras bloqueando la luz de las estrellas. Los delegados, que habían dictado la esclavitud de la Tierra con arrogancia, ahora se arrodillaban, suplicando misericordia. Pero la misericordia no estaba en el protocolo de la Tierra. Los soldados humanos descendieron con la misma disciplina implacable que en Erit III. No hubo saqueos, no hubo excesos. Solo destrucción metódica. Cada objetivo fue eliminado con precisión, cada resistencia aplastada sin piedad. Era como si la humanidad hubiera convertido la guerra en un arte oscuro, en una sinfonía de acero y cenizas. El Consejo Galáctico, antaño símbolo de unidad y poder, se desmoronó en cuestión de días. Sus delegados fueron capturados o ejecutados, sus palacios reducidos a ruinas, sus banderas arrancadas y quemadas. Y en su lugar ondeaba un solo estandarte, el de la Tierra. En los siglos venideros, cuando las nuevas generaciones contaran la historia de aquella guerra, no hablarían de tratados ni de victorias diplomáticas. Hablarían de un voto arrogante, de cadenas impuestas, de un pueblo que se levantó desde la esclavitud para convertirse en la pesadilla de la galaxia.
Hablarían de un lema pintado en los cascos de las naves humanas, un lema que se convirtió en el rugido más temido del universo. Nunca más. La señal de auxilio había sido enviada como un susurro en la oscuridad. Lo que respondió fue una tormenta. Y esa tormenta cambió la galaxia para siempre.